Ahora, a control remoto llevaremos a cabo la videoconferencia El Museo como una herramienta de enseñanza-aprendizaje. Para ello, agradecemos la participación del doctor Mauricio Alejandro Cervini, quien nos acompaña de forma online desde Argentina. Mauricio Cervini estudió psicología en la Universidad Nacional de Rosario, institución en la que también realizó sus estudios de posgrado. Realizó su postdoctorado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba en el tema Economía, Sociedad y la construcción del conocimiento en el mundo contemporáneo. Como parte de su formación postdoctoral, cumplió varias estancias de investigación y formación en centros académicos y científicos en diferentes ciudades de Europa y América Latina, como el Instituto de Neurología y Neurocirugía de La Habana, Cuba, el Laboratorio de Afectividad y Cognición y el Laboratorio de Psicobiología, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid. El Departamento de Psicología y Antropología de la Universidad de Extremadura, la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona y el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada. En el año 2013 fue designado director interino del nuevo Centro de Investigación en Neurociencias de Rosario de la Universidad Nacional de Rosario y en el 2016 como director del nuevo Laboratorio de Cognición y Emoción. Actualmente es docente investigador en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario e investigador asistente del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas. Cedo entonces la palabra al doctor Mauricio Alejandro Cervini. Probando. ¿Está bien? Bueno, quería agradecer esta invitación. Estamos al aire, ¿no? En primer lugar, bien, quería agradecer esta invitación al Museo UPAEP por esta invitación que para mí es todo un desafío y bueno, verdaderamente estoy muy agradecido a la doctora Evelyn Flores Rueda por su invitación, a Mariana Cruz Ugarte y a Alejandro y al personal técnico que ha colaborado mucho para que esto se concrete, con las dificultades que a veces acarrea este tipo de metodología, este tipo de formato. Por otro lado, aclarar que para mí estoy encantado con este tipo de propuestas porque verdaderamente auspician una forma de diálogo muy interdisciplinario, muy heterogéneo y muy, que nos implica un desafío muy grande y que, sobre todo en el campo educativo, neuroeducativo, que es donde desarrollo, quiero posicionarme, es uno de los pilares centrales, ¿no? La interdisciplina y las diferentes perspectivas para entender fenómenos complejos como es el tema del conocimiento, el aprendizaje o la enseñanza-aprendizaje, como de alguna forma se ve bien. Perdón. ¿Cortado la comunicación? Perfecto. Que como les decía, que para mí es todo un desafío y es algo que me llena de gratitud porque está en consonancia con lo que de alguna forma las neurociencias cognitivas, que es el pilar central donde me posiciono teóricamente, aspiran a desarrollarse. En primer lugar, quiero reconocer que el tema de los museos, para mí, si uno tiene que retrotraerse a la historia personal, en mi caso, debo reconocer con cierta renuencia que un poco la idea de museos de mi infancia un poco me ha asustado por unas malas experiencias y creo que este tipo de eventos me hace encontrarme con la funcionalidad institucional que tiene a la hora de profesionalizar y empezar a discutir cuál es el rol que tienen estas instituciones
en la enseñanza-aprendizaje de los ciudadanos, de los estudiantes, de los docentes y pedagogos en general. Decía que mi experiencia de infancia con los museos, un poco obligado, ¿no?, por mi familia, nunca han despertado mi curiosidad histórica, ¿no? Y recién hoy, o hace un tiempo, me he amigado bastante con el tema de museos, porque estoy revisando el tema de cómo la memoria colectiva, la memoria autobiográfica y la memoria en sus diferentes perspectivas pueden contribuir al desarrollo, ya sea de un país o de una institución o la educación en general. Digo esto en primer lugar porque hay un cambio paradigmático, como se vio, como se ha desarrollado en las conferencias. Considero que la memoria, tal cual se la concibe hoy, en la actualidad, está dando grandes cambios, ¿no? A diferencia de lo que teníamos en los años 50 o 60, cuando recién se iniciaba la psicología cognitiva, o la ciencia cognitiva en general, ¿no? La psicología cognitiva en particular, sobre todo como parte de esta interdisciplina que había auspiciado las neurociencias cognitivas y la psicología cognitiva en particular. Creo que en la actualidad estamos volviendo a cambios revolucionarios acerca de cómo comprendemos el mundo. Hoy nos acercamos mucho más a una perspectiva constructivista o co-constructivista de la realidad, a diferencia de lo que pensábamos en los años 50 o 60 con los inicios, ¿no?, de la psicología cognitiva, que teníamos como referencia para comprender el mundo programas mucho más mecánicos, programas mucho más inflexibles, y de alguna forma trivializábamos el fenómeno de lo humano. En la actualidad, la memoria adopta un formato mucho más activo, mucho más dinámico, mucho más elástico, y de alguna forma anclada a una perspectiva mucho más, podríamos decir, evolucionista, ¿no? Yo, cuando me posiciono dentro de las neurociencias cognitivas, creo fundamental hacer referencia que aquí tenemos un gran diálogo en los últimos 20 o 30 años, en esta nueva disciplina, esta joven disciplina que es la neurociencia, y hay discusiones filosóficas puertas adentro que son muy importantes, que hay que tener presente cuáles fueron los antecedentes directos. En primer lugar, el dualismo cartesiano, ¿no?, marcó una etapa y de alguna forma asignó una forma de entender la naturaleza de la comprensión del hombre, que a mi gusto hoy día sigue teniendo cierto lastre, cierto perjuicio, por entender que el ser humano comprende serialmente, secuencialmente, y que existe una materialidad, una estructura y un espíritu, un soft, de alguna forma disociado. En cambio, las neurociencias cognitivas, a través de cierto monismo, ha permitido entender o trazar un lazo entre la materia y la función, entre la comprensión de la realidad y la forma, entre la estructura y la función. Para mí, a mi gusto, ese es uno de los grandes cambios que ha tenido desde el pasaje de los 50 o 60 de la psicología cognitiva a las neurociencias cognitivas, que admite cierta revisión crítica a la hora de tener como referencia ciertos fundamentos filosóficos. Por otro lado, también, como decía anteriormente, esta forma de comprender nuestra naturaleza, la naturaleza de la comprensión humana y el aprendizaje, ha llegado a trivializar de alguna forma nuestra especie, porque no ha incorporado una perspectiva evolucionista, es decir, que el cerebro es producto de un largo proceso evolutivo, y en ese largo devenir, ya sea filogenético y ontogenético, es decir, la deriva de especie y individuo, esa evolución que hemos tenido, nos ha dado determinadas funciones que hay que entenderlas contextualmente. En ese sentido, creo que la neurociencia cognitiva, un poco sostenida, ¿no?, por este pilar evolucionista, entiende que el cerebro es parte de un proceso evolutivo
Por ende, a mí siempre me gusta entenderlo como un modelo, ¿no? Como un modelo. Y para esto recurro a una metáfora que es un modelo quizá algo antiguo, ¿no? Porque data del 70 y pico, que es el modelo de McLean, ¿no? McLean para mí describe perfectamente el correcto funcionamiento cerebral y cognitivo, con una metáfora simplificada, pero muy útil para entender nuestra naturaleza compleja. Y cómo esta relación de alguna forma entre la materia y la función, cómo conocemos el mundo, hay cierto acompasamiento dado por ciertas estructuras que son algunas mucho más primarias y otras relativamente recientes, si uno lo analiza desde el punto de vista evolutivo. McLean de alguna forma describe que nuestra naturaleza es trina, es decir, es triúnica, con una base muy medular, muy primaria, que tiene que ver con el cerebro reptiliano, un cerebro de poco aprendizaje ontogenético, mucho más plausible de rituales, de formatos de respuestas estereotipadas, rígidas, con escaso aprendizaje. Después un segundo cerebro, que es el cerebro emocional, el cerebro mamífero, donde justamente lo que esta deriva y este acople que ha tenido un cerebro más rígido nos da justamente una respuesta emocional y afectiva mucho más dura del cerebro mamífero. Y el tercer cerebro, que es justamente una de nuestras cualidades casi de especie, que es la neocorteza, ¿no? Que es esta capacidad de poder asociar, poder aprender integrando la racionalidad y la emoción, ¿sí? Pero no descuidando los basamentos más primarios de nuestro funcionamiento, que tienen por principal función conservar lo que de alguna forma Humberto Maturana habla de información estructura, es decir, conservar nuestra naturaleza, seguir siendo y autopreservarnos, ¿no? Así que esta perspectiva que marca McLean de un cerebro trino, de alguna forma nos da una idea cabal de que somos un producto de la evolución y que tenemos entre nuestras características de Homo sapiens una incorporación bastante reciente que es la neocorteza, bastante reciente a nivel filogenético, pero que es la neocorteza y fundamentalmente el lóbulo prefrontal. Esta, de alguna forma, este lóbulo prefrontal y el lóbulo frontal, propiamente dicho, es filogenéticamente hablando y genéticamente hablando la última adquisición de nuestra especie, y es aquel que nos da cierta cualidad distintiva que nos permite poder imaginar, poder de alguna forma retrotraernos de la información concreta en tiempo y espacio, nos permite generar ficciones, nos permite ilusionarnos, nos permite planificar un futuro, aunque el futuro sea bastante lejano, ¿sí? Y de alguna forma esta visión y este lóbulo frontal, que nos da cierta cualidad de especie, nos da, por otro lado, algunas ventajas y algunas controversias. Ventajas, digo, que nos permite generar ciencia, que es poder planificar nuestro futuro, generar leyes, conocer el mundo, generar cierta información que nos permita progresar y nos permita generar dispositivos o herramientas para ser sostenibles como especie. Pero por otro lado nos da algunas contrariedades, que es, por ejemplo, tener cierta conciencia de muerte, tener una fuerte idea de intersubjetividad o de empatía. Y cuando uno alude a cuestiones artísticas, a cuestiones que justamente se pueden plasmar concretamente en un museo o cualquier cuestión artística per se, lo que abunda es sobre todo un aspecto emocional, un aspecto biográfico a nivel
colectivo. En la actualidad hay una categoría que a mí me gusta mucho, que tiene que ver cómo individualmente vamos acopiando o vamos almacenando cierta información dada por el entrenamiento cognitivo y intelectual que podemos tener a lo largo de la vida, que esto se da por estudios formales u otro tipo de estudios. Y cuando uno tiene cierta edad se denomina reserva cognitiva. La reserva cognitiva es una categoría bastante reciente dentro de las neurociencias que nos permite saber un poco qué ha hecho cada uno de la vida, cómo se ha esforzado por ganar ciertas experiencias, cómo las ha almacenado y cómo esto de alguna forma va formateando nuestro cerebro y nos permite de alguna forma también comprender de forma más compleja, de forma más sencilla, lo que sucede en el afuera. Esta idea de reserva cognitiva me parece que es bastante elocuente para entender un poco lo que ocurre también en estas instituciones que nos convocan, que son los museos. Los museos son una especie de reserva cognitiva a nivel social, a nivel comunitario, por ende la importancia que tiene ponerlas en un lugar central. Y de alguna forma también poder entender que estas instituciones tienen un valor central de capital simbólico. Por ende, creo que este tipo de actividad que ponen en el centro de escena estas instituciones y que, entre otras cosas, tiene como objetivo fundamental empezar a profesionalizar a las personas que integran o que integramos este acervo cultural, que de alguna forma se plasma en estas instituciones, tienen que ver cómo nosotros comprendemos el mundo y cómo nuestra estructura, nuestro sistema nervioso, puede procesar esta información. Por ende, considero cada vez más importante empezar a tener cierto diálogo, y para eso las neurociencias y la neuroeducación específicamente, a mi gusto, en la actualidad con un rol bastante imprudente, la neuroeducación ha tomado un crecimiento inusitado sin tener la correspondencia científica, a mi gusto, como un poco lo que opina Breuer, que es uno de los referentes del campo de la neuroeducación, que él justifica este rápido crecimiento y esta exponencial crecimiento que ha tenido la neuroeducación puede ser contraproducente, ¿no? Como cualquier otra de las modas que pueden plasmarse en la ciencia. Por ende hay que ser precavidos, prudentes y no hacer trasvasamientos tan rápidos como de alguna forma lo marca John Breuer. John Breuer, si bien es un referente en la neuroeducación, proviene de la filosofía, por ende podríamos decir que es un epistemólogo. Y en esencia lo que John Breuer hace alusión es que en todo caso la neuroeducación como disciplina subsidiaria de las neurociencias cognitivas pueden llegar a tener un rol protagónico en los tiempos que corren, los tiempos venideros, pero en la actualidad todavía necesita mucha investigación, necesitamos mucho camino por transitar y llenar muchas lagunas informacionales que todavía no se han al menos agotado. Asimismo, por otro lado, como referente de las neurociencias, yo creo que todavía en este campo no tenemos una buena integración y una teoría psicológica, una teoría del yo, que nos permita entender sobre todo qué es la conciencia, que es uno de los problemas filosóficos fundamentales. Por ende, como lo marca este autor, este referente en la materia, creo fundamental empezar a tener ciertos trasvasamientos, cierto diálogo, integrando a todos los actores que participan de lo que se dio en llamar neuroeducación, pero como fue conformada en esta última década, todavía hay un fuerte direccionamiento de los neurocientíficos, podríamos decir de los
de la parte más dura de la ciencia, hacia la ciencia de la educación. A mi gusto, esta forma vertical de entender el problema, este problema que de alguna forma denota una complejidad inusitada, porque en el fondo siempre que tratamos de esclarecer un problema relacional, un problema que tiene un objetivo complejo como es la relación entre el cerebro de alguien que aprende y que enseña en un contexto determinado, no podemos dejar de invitar al banquete a los actores centrales que son los pedagogos. Hasta el momento creo que este diálogo ha sido más bien un monólogo. Todavía las neurociencias tienen una deuda pendiente con la comunidad pedagógica, con otros actores que creo que pueden aportar mucho a esta nueva y joven disciplina que es la neuroeducación, y que en algún punto, como lo marca y lo sanciona Breuer, está más cercana a ser un intento, una propuesta interdisciplinaria para tratar de desentrañar un problema que es esta relación entre la ciencia de la educación y las neurociencias cognitivas, pero que recién está generándose y poniéndose a discutir. Para otros autores esta interdisciplina está bastante más consolidada. El caso de Batros, de Fischer, de América por lo menos, ellos consideran que puede ser una disciplina que pueda nadar sobre las disciplinas específicas y trazar puentes, y que vamos por ese camino. En lo personal creo que hay que ser un poco más prudentes y empezar a entender este problema, invitando a todos los actores que están interesados. En este aspecto, como les decía, yo creo que las neurociencias cognitivas y la neuroeducación lo que mejor han contribuido en este último tiempo es a mejorar los modelos acerca de cómo comprendemos y cómo conocemos el mundo. Por lo menos los modelos clásicos de la psicología cognitiva y la ciencia cognitiva en general, un poco, como decía anteriormente, impregnada del racionalismo y del mecanicismo, han dado una idea bastante tosca de el verdadero funcionamiento cognitivo e intelectual. Por ende, las neurociencias tienen un rol central de tratar de desmistificar este funcionamiento secuencial, este funcionamiento mecánico que ha verdaderamente trivializado a nuestra naturaleza. Las neurociencias en la actualidad tienen un rol central, tratar de comprender cómo nuestra naturaleza transforma o trabaja en forma simultánea, distribuida, paralela, cómo la memoria tiene un rol protagónico en esto. Si uno indaga en cualquier manual de psicología cognitiva, siguen estando vigentes aquellos viejos modelos de almacenamiento de largo plazo y corto plazo que nos asemejan en cierta medida a cómo procesa la información un ordenador con tecnología tipo Von Neumann, una computadora personal. Y los modelos actuales un poco desmitifican este viejo modelo de funcionamiento mental, cognitivo, dando mucho más una idea de que en el fondo, si bien procesamos información, tenemos estímulos que ingresan con canales aferentes y eferentes, es decir, que ingresa información, la procesamos en el sistema nervioso, pero ya esta linealidad está puesta en discusión a través de una idea mucho más cercana al constructivismo. No un constructivismo radical, es decir, que la realidad ya no tiene un asidero, no tiene un efecto directo en nuestros sentidos, pero sí como nuestra información estructura nuestra naturaleza, nuestra condición de Homo sapiens, de alguna forma formatea y condiciona cómo comprendemos. Por otro lado, la memoria es un proceso de co-construcción, es decir, si bien entran estímulos externos, nosotros
esto hacemos una elaboración generada por nuestra historia, nuestro pasado, nuestra información estructura, y cómo la resignificamos culturalmente y socialmente, en base a cierta atribución de sentido. Por ende, esta idea de Homo sapiens, o de sapiens sapiens, como a veces vamos a conocer orgullosamente, empieza a resquebrajarse y es necesario tener modelos de complejidad creciente, modelos que nos empiecen a dar una idea de una perspectiva sociológica, psicológica y neural de cómo comprendemos el mundo. Yo creo que en lo personal las neurociencias cognitivas a través de la neuroimagen fundamentalmente ha permitido romper aquellos viejos esquemas de alguna forma dicotómicos, ¿no? Entre razón y emoción, entre cognición y emoción, entre cultura y naturaleza, aquellos modelos dicotómicos que de alguna forma nos distanciaban y nos simplificaban bastante de entender el verdadero funcionamiento de nuestra naturaleza. En este aspecto creo que las neurociencias cognitivas ha permitido, a través de al menos los diferentes niveles de análisis, y pudiendo integrar estos diferentes niveles de análisis, tener metáforas, modelos más integradores, que nos permitan entender que no existe ningún tipo de procesamiento de estímulos que no lleven aparejado algún componente afectivo o emocional. Es decir, aquella vieja metáfora que la psicología cognitiva tomaba como metáfora del ordenador, ya sea por algunas características que teníamos en común con cualquier máquina que procesa información y que entran estímulos y que tiene un programa que le permite leer esa realidad o esos estímulos a través de una codificación, se han pasado un poco de moda, pero actualmente incluso la propia comunidad educativa, los propios pedagogos siguen cargando viejos lastres autogenerados por la psicología cognitiva de 50 y 60, pero que siguen de alguna forma irradiándose en las aulas y estando en las representaciones que muchos pedagogos poseen a la hora de aprender, y enseñar y aprender. Así que esta perspectiva que describo y que describen las neurociencias cognitivas nos permite modificar, romper con los viejos neuromitos que cargamos y que muchos pedagogos traen, generados por nuestras propias desarrollos históricos, científicos, pero que en la actualidad debemos necesariamente romper, debemos de alguna forma complejizar, para entender cómo el niño aprende, cómo el docente puede mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje. De alguna forma, a mí siempre me gustó un referente de la psicología, un psicólogo constructivista como David Lausubel, ¿no? Que él permite entender esta complejidad constructivista, cómo uno cuando incorpora un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje, de alguna forma reestructura el bagaje cultural y simbólico que ya carga y va modificando, incorporando y restableciendo y generando un nuevo equilibrio cognoscitivo. Es necesario empezar a tener modelos más ecológicos que nos permitan entender no ya un sujeto fuera de contexto, sino un sujeto contextual, un sujeto que en todo momento es activo, es decir, no ya almacena información que viene desde el afuera, sino que la reconstruye a través de esta interacción constante entre los estímulos que ingresan de afuera y su propia historia particular, sus propios almacenamientos,
memoria de memoria de largo plazo, y cómo en ese proceder, en esa a veces evocación que los viejos modelos casi representaban casi punto a punto, es decir, de forma esencialista con la realidad, hoy nos permiten entender que a través del sesgo cognitivo es que cuando uno reconstruye o cuando uno evoca un acontecimiento, no está evocando el acontecimiento per se, punto a punto, sino lo está reconstruyendo. Por ende, este rol que hoy pueden tener instituciones como puede ser la educación o pueden ser los museos en particular, creo que tienen importancia nodal, fundamental, y que deben ser actores fundamentales para reconstruir este acervo cultural, esta reconstrucción también histórica y social y sociohistórica que tienen nuestras culturas. Por ende, creo que es importante, en consonancia un poco con las nuevas perspectivas ancladas en las neuroimágenes, que nos permite un poco entender esta dinámica entre estructura y función, entre cómo el cerebro procesa información de forma online o punto a punto, nos termina posibilitando enriquecer también otras formas de comprensión cultural y social en todo el proceso sociohistórico. Tengo mi propio machete. Por otro lado, otro de los aspectos que creía fundamental destacar dentro de la propuesta de convocatoria de este evento, es central posicionarnos dentro del ámbito de políticas públicas, discutir cuáles son las mejores políticas públicas para tener un efecto derrame, para tener un efecto social, de enriquecimiento cultural y comunitario. Por ende, las neurociencias también pueden aportar para la generación de nuevas políticas públicas, integrando a los científicos, a los pedagogos y a nuevos actores que de alguna forma van a estar implicados en este aspecto. Creo que básicamente el resumen que pretendía de alguna forma transmitir está completo. No tengo más novedades y espero las preguntas que se me pueden hacer atentamente, y voy a tratar de dar una respuesta de la mejor forma posible. Así que desde ya un total agradecimiento desde Argentina, un reconocimiento a los organizadores de este evento, que creo que nos genera un desafío amplio y que creo que son fundamentales y que podemos expandirlo a otros escenarios, como ser el ámbito educativo y otros ámbitos culturales que se vienen generando de este tipo de eventos. Así que un cordial saludo, un abrazo grande y espero las preguntas ansiosamente. Sí, bueno, se escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Vamos a Hola. continuar. Hola, ¿sí me escucha, doctor? ¿Me escucha, doctor? Sí, la escucho. Medio bajo, pero escucho. Ok. Si alguien desea hacer alguna pregunta. A ver. ¿O me muevo Sí. para allá?
Hola, buenas tardes. Yo quiero preguntar, Hola. con respecto a los modelos de complejidad reciente, si pudiera abundar más al respecto. Entiendo que implica esto que nos comenta de la neurociencia, la pedagogía, la psicología constructivista, pero si pudiera quizá darnos un ejemplo de cuál pudiera ser un modelo a seguir o cómo poder aplicarlo. Gracias. No logro comprender claramente la pregunta. ¿Me la podría anotar aquí para poder leerla? Si quieres escribirla. Hola. Hola. Ahora te vamos Hola, a escribir la pregunta. Hola. ¿Se te va a escribir la pregunta? Sí. Por el chat. Las demás personas si tienen preguntas. Okay. ¿Alguien tiene pregunta para que les demos un papel y las podamos ir dando al ponente? ¿Alguien? Allá voy. Sean lo más precisos, por favor. Espérame. Perfecto. Ahí he logrado. Modelos de complejidad creciente, yo me refiero. Ahí he logrado comprender la pregunta que es. Vinculado a la pregunta sobre cuáles son los modelos de complejidad. Perfecto. Yo aludiría perfectamente a lo que las neurociencias cognitivas de alguna forma tienen en su base, que es tratar de comprender interdisciplinariamente cuál es, desentrañar el problema de la relación entre mente y cerebro. Para eso es un esfuerzo interdisciplinario que hacemos a través de diferentes epistemes, diferentes disciplinas, que nos permiten comprender en forma simultánea, que esto sí creo que es un aporte innovador dentro de las neurociencias, cómo determinados fenómenos, ¿no?, vinculados, por ejemplo, en el campo nuestro de la psicología, el último nivel de análisis que sería el comportamiento, ¿no?, la conducta. Pero correlativamente estamos analizando también, en muchos casos, fenómenos epigenéticos, es decir, cómo actividades, cómo determinadas contingencias ambientales permiten influir y interactuar para generar el comportamiento. De esta forma, a través de un análisis bioquímico, anatómico, de las redes que están implicadas en el comportamiento, vamos entendiendo este fenómeno a través de diferentes niveles de análisis y podemos correlacionar cualquier fenómeno de esta forma. Un ejemplo concreto que a mí me parece bastante elocuente, dentro de la psicología, de la teoría del apego, a mi gusto muy interesante, que creo que tiene repercusiones fundamentales a nivel pedagógico y científico, es cómo la teoría del attachment, ¿no?, del apego seguro. Bueno, de alguna forma Bowlby, un teórico del apego, magníficamente logró describir y explicar fenomenológicamente a través de la clínica, de la observación clínica, cómo las personas que tienen un apego elusivo o inseguro con sus progenitores, especialmente la mamá, pero puede ser cualquier persona que sea que cubra este rol de mamá, tiene efectos deleterios, tiene efectos a veces evidentes en su desarrollo. Por ende, muchas de las patologías que se pueden presentar en un futuro, esta persona con un apego elusivo, inseguro, generado por una mamá que no le genera
un patrón de seguridad y de resguardo, ya sea en lo físico y en lo psicológico y en lo fisiológico, es decir, a través de asegurarle su alimento y asegurarle su seguridad de subsistencia, puede tener efectos deleterios, a veces imperceptibles, pero que van a estar o que van a asignar un mal desarrollo en este niño, en este sujeto o en cualquier otro animal, a través de un mal patrón de vinculación entre madre e hijo, entre progenitores e hijos. Esto en la actualidad que tiene repercusiones pedagógicas y a nivel experimental se ha, explicado básicamente esto no se puede generar en los laboratorios, en nuestros laboratorios, con nuestra especie, porque hay una cuestión ética de por medio, pero sí se puede explicar en cualquier mamífero, ¿no? Por ende, hay un teórico y un experimentalista chileno, como es Pascual, que generó un dispositivo en su laboratorio para mostrar el efecto que tiene una mala relación madre-hijo en el cerebro, y qué efectos tendría en un futuro inmediato, es decir, en los próximos años y fundamentalmente a la hora de tener que lidiar con la realidad circundante, de ser una persona que se inserta en la sociedad, de tener una buena autoestima y buenos niveles de autorregulación, es decir, una persona que puede ser autónoma, que pueda creer en sí misma, que pueda sortear los obstáculos que tiene la vida cotidiana sin entrar en ningún tipo de problema psicopatológico. Esto lo demostró a través de un experimento muy sencillo, que es poner un sensor a pequeños ratoncitos y tener, a través de un experimento muy sencillo, ¿no?, extraer del seno materno en los primeros días de la rata a su cría y ponerla en una plataforma con un sensor y ver qué conducta exploratoria tenía el ratón que era extraído en los primeros días del seno materno, comparándolo con otro que se desarrollaba naturalmente con su mamá. ¿Qué observó este investigador? Simultáneamente él estudió tres variables. En primer lugar, el análisis comportamental o conductual, es decir, qué actitud tenía el ratón o el ratoncito, la cría, que era extraída en los primeros días del seno materno, lo que quedaba en una especie de inhibición de la acción y no exploraba el terreno, es decir, en la plataforma donde lo bajaba al animalito solamente quedaba dispuesto en la posición inicial y hacía un recorrido muy limitado de esa plataforma. En cambio, el ratón que era criado con su mamá permitía una conducta exploratoria mucho más amplia, es decir, un barrido superficial mucho mayor. Claro está que nosotros, nuestra especie, los Homo sapiens, no somos ratones, eso claro está, pero si uno traza una cierta analogía de nuestra conducta exploratoria, podríamos ver que los efectos que puede tener un desenlace disfuncional en la relación madre-hijo y los efectos que puede tener en la conducta humana. Eso por un lado. Por otro lado, analizó qué sucedía con los neurotransmisores, comprobando que había algunos neurotransmisores como la dopamina y serotonina, que son neurotransmisores fundamentales para nuestro estado de ánimo, que se alteraban completamente. Es decir, no solamente alteraba la parte conductual, sino también la bioquímica del cerebro. Previamente lo que Bowlby sostenía es que estos cambios se daban a nivel comportamental. Hoy con las neuroimágenes y con estos análisis del tejido del lóbulo frontal nos permiten trazar un correlato también fisiológico y neurofisiológico y neuroanatómico de los efectos que tiene este tipo de negligencia o de violencia de la madre a su hijo, a su cría, en algunas funciones psicológicas de alto nivel. En este caso podríamos asemejarse a lo que se llaman hoy día en las neurociencias como, que todos conocerán, funciones ejecutivas. Dentro de las más importantes son aquellas vinculadas a la autorregulación. Es nuestra propia autoestima, la perspectiva que tenemos de los otros, qué impacto tiene la representación que tiene el otro de nosotros, la empatía, es decir, cómo nosotros sentimos
cierta vibración afectiva con el otro, cierto estado de resonancia, cómo nos permite planificar bien nuestro futuro, bueno, entre otras funciones cognitivas de alto nivel, como la memoria también tenemos alterada si hay patrones disfuncionales de apego. Y este autor lo plasma en esta investigación, este experimento, que se puede observar ostensiblemente los efectos que tiene una negligencia en los cuidados de los primeros años de vida en nuestra especie o cualquier otra especie, y qué efectos tiene a nivel estructural, es decir, a nivel cerebral. Este podría ser un ejemplo concreto, claro, y seguramente esto tiene una incidencia en el ámbito educativo y escolar, porque una persona que se autorregula disfuncionalmente, que no tiene una buena imagen, una buena autoestima de sí mismo, porque el otro no le devolvió una imagen de seguridad, no le dio un sustento de que podía, de que era una persona que tenía probabilidades de ser autónomo y demás, eso tiene consecuencias en la autoestima y en la capacidad de toma de decisiones y de autorregulación. No sé si queda claro con este experimento, que creo que es bastante sensible, ¿no? El efecto que tiene, cómo las neurociencias cognitivas, a través de este análisis, de diferentes niveles de análisis en simultaneidad, porque por un lado leemos qué sucede a nivel comportamental, como hizo siempre la psicología tradicional, pero hoy día podemos dar un paso más y también analizar qué sucede en lo estructural, es decir, en qué zona es la más afectada, y a nivel bioquímico con el análisis de neurotransmisores, que también tienen consecuencias en la funcionalidad. Por ende, a diferencia de la neurología clásica, que ahí sí empieza a entenderse cómo la base material del cerebro tiene impacto en la subjetividad y en las funciones cognitivas de alto nivel, hoy día a través de las neuroimágenes podemos ver de alguna forma simultáneamente qué sucede cuando hay una lesión, ya no tanto a nivel estructural o macro, es decir, cuando hay una lesión ostensible, que uno lo puede chequear a través de una autopsia cuando el paciente fallece, como los autores clásicos, sino a través de una resonancia magnética, corroborar que hay un tejido que está dañado y de qué efectos tiene a nivel psicológico y social. No sé si he sido claro, y si no me vuelves a preguntar, que con gusto puedo ampliar la información. Si lo pudo ver, doctor. Wow, es una pregunta que no sé si logro entenderla perfectamente. Hace alusión a la categoría de reserva cognitiva. Nosotros utilizamos fundamentalmente reserva cognitiva apuntando a la tercera edad. Sí, ahí la estoy viendo y estoy tratando de codificarla y tratar de dar la mejor respuesta en base a lo que entiendo. Estaba explicando que un poco la categoría de reserva cognitiva dentro de las neurociencias nos permite de alguna manera tener un indicador de un buen o mal pronóstico en el desarrollo, en el neurodesarrollo en las personas, sobre todo de tercera edad. Por ende es una categoría importante para hacer política pública, es decir, por ejemplo, si uno piensa el término o la categoría de museos, podría ser una institución que contribuya a generar curiosidad y aumentar la reserva cognitiva, social y cultural de las personas para blindarse o para proteger cognitivamente a través de factores de neuroprotectores, ¿no? A mi gusto, la reserva cognitiva es una categoría que sirve para entender cómo prevenir el deterioro cognitivo en personas de mediana edad y tercera edad. Por ende, acá, pase a lo que se pregunta, no sé si logro entender, pero sí el sujeto estaría vinculado a la categoría de reserva cognitiva. Yo también aclaré una cosa, que a mi gusto todavía las neurociencias cognitivas no han logrado tener, como sí puede tener quizá el psicoanálisis, que es ¿verdad?, un cuerpo de hipótesis, un conjunto de hipótesis acerca de, una serie de cosas acerca de lo humano. Las neurociencias cognitivas, a mi gusto, todavía no tienen una buena teoría integradora y teoría del yo. Simplemente estamos en los pasos iniciales para completar esta laguna informacional para en un futuro tener, a través de esta integración que hoy podríamos llamar, incluso hay una parte de las neurociencias que se llama neurociencia social, neurociencia emocional. Para mi gusto son palabras redundantes. Yo creo que siempre las neurociencias
alude a variables sociales y emocionales, por ende. Pero lo que quiero decir es que todavía, como también alude un autor, Busca de la Memoria, que es un referente internacional en neurociencia, que dice, bueno, el psicoanálisis tiene alguna idea interesante todavía para aportar acerca de el yo, de algunas hipótesis que pueden tener un aporte para entender mejor nuestra singularidad, nuestra particularidad, a diferencia de esa perspectiva acerca del psicoanálisis como una teoría de conjunto, integradora, y que tiene diferentes hipótesis y da algunas respuestas, algunas buenas, otras malas y algunas regulares. Las neurociencias, a mi gusto, todavía no han dado con una explicación integral de la psicología del yo, por ejemplo, o de la subjetividad. Estamos dando algunas ideas primarias acerca de la subjetividad, que tendría que ver seguramente con cómo cada uno recorre determinado contexto, cómo transita determinadas experiencias, eso vinculado a la memoria, la atención y a la conciencia, permiten tener una idea de singularidad. Pero a mi modo de ver, todavía estamos en los inicios, todavía falta mucho camino por recorrer, y creo que hay que ser un poco menos ambicioso en ese aspecto y seguir tratando con las teorías que funcionan o que de alguna forma nos dan alguna respuesta existencial o psicológico del sujeto y de lo que somos y de cómo nos transformamos, y de la constitución psíquica, de alguna forma, como de alguna forma aluden los psicoanalistas, mis colegas de alguna forma, en mi contexto, porque acá en Argentina el psicoanálisis es muy fuerte. No sé si me explico. En alusión a si es una deconstrucción para reconstruir o resignificar, creo que hace una clara alusión a una memoria autobiográfica, una memoria que en todo momento integra las nuevas vicisitudes de la vida de cualquier sujeto a la historia particular y a la historia social, idiosincrática y familiar. Pero no sé si tenemos para dar una respuesta cabal a una teoría, o una hipótesis tan subjetiva, que sí pueden dar mejor respuesta a otras teorías más de tipo cualitativos, hermenéuticas, como el psicoanálisis en este aspecto. No sé si me explico o me logro explicar bien. A ver, la pregunta es, ¿la memoria neuronal es posible en el aprendizaje museal? Yo entiendo el museo, en este caso, como herramienta, como dispositivo para colaborar a lo que podríamos hablar, yo te hace cierta analogía o cierta parangón con el término reserva cognitiva a nivel comunitario y social. En ese aspecto me parece que el museo tiene un rol central, siempre y cuando, por eso de alguna forma describí mis primeras experiencias un poco negativas acerca de mi acercamiento a los museos, un poco obligado por mis padres en aquel momento, y esa experiencia de un poco infantil, ¿no? de buscar cuestiones más recreativas y lúdicas, y mis papás casi obligadamente llevándome a espacios que a mi gusto, que en aquel momento no disfruté, ¿no? Por ende, yo creo que hoy los museos también hay que resignificarlos y readecuarlos a los tiempos que corren, también como las instituciones escolares, que de alguna forma también se ve en el ámbito de discusión de la neuroeducación, que tenemos instituciones modernas, en el mejor de los casos, en algunos casos medievales, ¿no? Si uno lee un poco el nacimiento, y niños y escolares con un formateo, una representación del mundo más de tipo posmoderno, o como nativos digitales, donde hay un cambio muy fuerte acerca de la representación que hay del mundo, de las cosas, y
la utilidad que éstas tienen acerca de el valor que le puede dar a un niño, a un adolescente y a las personas en general. Por ende, es importante este tipo de eventos porque nos permite poner en discusión qué rol deben tener estas instituciones y cómo pueden ser lo más amigables, más interactivas. Hoy día, la verdad que los museos nuevos tienen muchísimos más recursos para acercarse a esta perspectiva más de tipo constructivista, ¿no? del mundo, ya no imponiéndonos una visión unidireccional o lineal, sino en todo momento nos permiten interactuar y poner al menos en discusión algunos conceptos que antiguamente lo teníamos como naturales o como dados, como incuestionables. Así que en ese aspecto creo que las instituciones se están modificando, son mucho más dinámicas y, a mi modo de ver, mucho más interactivas que lo que yo he vivido en mis experiencias de niño, un poco forzada por mis papás y por su interés que yo me acerque a estas instituciones con tanto valor cultural y social. No sé si me explico bien. Bueno, queremos agradecer al doctor Mauricio por poder acompañarnos, aunque sea a distancia, en este evento. Y pues... Y aprovechar todos pues lo que diferentes disciplinas tienen que aportarnos a los museos. De repente es como replantearnos cómo podemos nosotros tomar y transformar dentro de nuestros contextos, pero trabajando mucho en lo que hemos visto en los días sobre lo transdisciplinario, cómo podemos ser creativos, etcétera. Muchas gracias, doctor.